Cordial saludo, mi nombre es Juan David Arroyo Ramírez, pertenezco al grupo 44, Estática y Resistencia de Materiales. A continuación pues proceder con la presentación del diseño para dar por cumplida la fase 5. Acá está el diseño de la estructura. Dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales a L64 por 64 por 9.5. Acá está pues lo que dice, que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros, longitud de la cuerda superior es de 12 metros por coseno 25 igual a 13.24 metros, número de cerchas es 24 y 3 más 1, que son 9, el área de influencia es 3, que es la distancia entre cada cercha por 13.24, que es la longitud de cuerda superior. Ese es lo que mide 39.722 metros cuadrados y la velocidad del viento será 10 metros sobre segundo. Acá calculamos la longitud de cada tramo. Dice que la cercha tiene 6 tramos. Acá se ve desde A hasta G. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos desde A hasta G. Tenemos que la longitud de frente es de 12 metros y según lo anterior se dice entonces que cada tramo es de 2 metros, ¿cierto? Desde A a L, formando estas paredes pues que dice acá. Ahora con la información del triángulo tenemos pues que los lados BL y FH es igual a 2 metros por la tangente de 25 grados del ángulo. El CK y el EL se calcula por sobre 4 metros por ser acumulados y DJ, es la mitad, se calcula sobre 6 metros, o sea que la altura es 2,8 metros. Por Pitágoras hallamos la hipotenusa de los triángulos. Acá dice pues que hallamos uno, BK, este es BK de 0,932 metros al cuadrado, que acá está por este lado, más 2 metros que mide cada cercha, cada tramo, 2 metros, es igual a 2,207 metros. CJ, acá está pues el resultado de CJ, hacemos la misma operación y CJ nos da 2.736 metros. Acá está pues la tabla de resumen con la longitud de los elementos. La longitud total es de 43,528 metros. Bueno, para calcular las cargas vivas y muertas, entonces el perfil de ángulos, como lo decía al principio, pues es de 64 por 64 por 9.5, con masa de 8.70 kilogramos. Ahí dice pues el ángulo de piernas, como lo acabé de mencionar. Ahí se tener presente que el 17,4 kilogramos por metro es la densidad lineal del perfil seleccionado. Acá está. Entonces, para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requieren cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior. Dice que son 4 tejas para cubrir los 3 metros de ancho de cada cercha. Se requieren 3,45 tejas para un total de 27,6 tejas. Cada una de peso 19.11 kilogramos. Esta pues la que vamos a usar. Acá está la correa que se va a usar. La correa de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 5 para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud de 10 por 3 metros de ancho de área de influencia es igual a 30 metros de correa por cercha.
Acá está el cálculo de las cargas vivas. Entonces la carga viva es la masa de la persona por cada metro cuadrado por área de influencia por la gravedad. Entonces las cargas vivas es igual a 70 kilogramos por 39,722 metros cuadrados por 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces acá está el total, que es 27,277.0974 newtons. Las cargas muertas, entonces el peso propio de la cercha por la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces al hacer la conversión, esto nos da 7429.97 newtons. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Al hacer la operación nos da 1471.5 newtons. El peso de las tejas es el número de las tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Esto nos da 5.174,147 newtons. Las cargas del viento es la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces, la presión dinámica por el área de influencia, presión dinámica es igual a 1 sobre 2 por PV elevado al cuadrado. Eso nos da 1.2 kilogramos metros al cubo. Después de hacer la operación, entonces eso nos dice que la carga de viento es de 2.383.32 newtons, donde las cargas muertas es igual, entonces acá es la sumatoria de todas las cargas muertas. Esto nos dice que eso da un total de 16.458,93 newtons. Acá abajo está el total pues, de las cargas, que nos da un total de carga total es igual a la sumatoria de las cargas vivas más la sumatoria de las cargas muertas. Esto nos da un total de 43.736,034 newtons. Acá vamos a distribuir las fuerzas. Entonces al distribuir las fuerzas, la fórmula es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Dividido entre 7 menos 1. Esto nos da 7.3 kilonewtons por cada una. Acá en el punto A y en el punto G las dividimos pues en la mitad, porque la fuerza es a la mitad, no es completa. Entonces por eso se divide a la mitad. Método de los nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partícula en cada nodo teniendo en cuenta que la estructura es simétrica. Se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores, donde la sumatoria de fuerzas en X se tomarán como positivos a la derecha y las de fuerzas sumatorias en Y se tomarán como positivas hacia arriba. Se supone que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que están en compresión, y si resulta positivo, significa que están en tensión. Acá está pues el cálculo de las reacciones. Dice que la sumatoria en f de x es igual a 0 y que a la derecha, como ya lo mencionábamos, va a ser positivo. La sumatoria en y va a ser igual a 0 y hacia arriba va a ser positivo. Las sumatorias de las fuerzas en A es igual a 0 y en el sentido de las manecillas del reloj va a ser positivo. Acá está el nodo A, ¿cierto? Acá está pues el diagrama de fuerzas en el nodo A, el ángulo de 25 grados, que allí es igual a 21,900 kilonewtons. Acá está la sumatoria de las fuerzas por el ángulo, ¿cierto? Acá pues al hacer la operación nos dice que el valor es positivo, es 39.026, que lo que quiere decir que está en tensión. El lado AL, y acá
lado AB dice, nos da negativo menos 43.06, entonces quiere decir que está en compresión. El nodo L, acá está el diagrama de fuerzas, en X es positivo, entonces LK menos AL es igual a 0, LK es igual a menos 39.02, esto es igual a 0, entonces acá la operación nos dice que LB es igual a 0. LK es igual a 39.02, que es en tensión, y LB es igual a 0. El nodo B, acá está el diagrama de fuerzas, la fuerza que entra de 7.3 kilonewtons, acá está BC con los grados, entonces tenemos que calcular el lado BC, AB, LB y BK, ¿cierto? Entonces BC más BK quiere decir que nos da un resultado de menos 43.06 kilonewtons y BC menos BK dice que es menos 25.79. Para despejar usamos el método de reducción de Gauss-Jordan. Al realizar ya pues todo el procedimiento de Gauss-Jordan nos dice que BC es igual a menos 34.25 kilonewtons y BK menos 8.635 kilonewtons, ambos sería compresión. El nodo K, acá está el nodo K, dice que ves que KJ es igual, que a la derecha es positivo, ¿cierto? Después de hacer pues toda la operación de KJ dice que es positivo, 27.538 kilonewtons, entonces quiere decir que está en tensión. Y KC, acá está KC es igual a 3.649 positivo, entonces quiere decir que también está en tensión. El nodo C, de realizar las operaciones del nodo C y la reducción por Gauss-Jordan, ¿cierto? Entonces acá dice que los nodos CD, que eran los que teníamos pendientes, y CJ pendiente por hallar, porque los otros nodos ya los hallamos, entonces CD da negativo, menos 17.497 compresión, y CJ también da negativo, 13.843, que está en compresión. El nodo D, acá está el nodo D, donde X es positivo a la derecha, D es igual al coseno del ángulo, 25 grados, el coseno pues 25 es igual a 0, entonces tenemos que DE da negativo, menos 17.497 en compresión, y DJ es 7.489 kilonewtons en tensión. Acá está pues por simetría los resultados de todas las fuerzas, son los siguientes. Entonces acá están los nodos gemelos, el resultado de la fuerza y si es tensión o compresión. Acá está pues como el resumen de la tabla. Y por el método de las secciones hallamos LK. Entonces LK dice que LK es igual a 39,121 kilonewtons. Esto da positivo, quiere decir que está en tensión. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a calcular los esfuerzos normales y los factores de seguridad, ¿cierto? Acá está la cercha pues con todas las fuerzas aplicadas y sus ángulos. Dice que vamos a trabajar con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 9.5. Acá pues están todos los conceptos y números que vamos a manejar. La longitud de los elementos pues que ya las habíamos mostrado, que es un total de 43.528 metros. Entonces dice calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras estructurales, para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión, presentar valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Entonces calculamos tanto las fuerzas en X como en Y. Entonces calculamos, primero lo hacemos en X, acá está la fórmula, luego reemplazamos y que es igual a 0,405 por el área que es por 10, es el de 10 a la 6
más ya la 2 que es la 1120. Luego pues reemplazamos, hacemos la solución y el resultado nos da que es 0.000000810 metros a la 4. Luego lo hacemos en Y, es el mismo procedimiento, es la misma fórmula, simplemente reemplazamos y el resultado es de 0,000000164,4377,60 metros a la 4. Miramos cuál es el mayor de los dos, entonces el mayor es el mayor momento y el menor es el menor momento. Entonces el área es igual a 1120 más 1120, esto es igual a 0.002240 metros cuadrados. Pues el resultado lo dividimos entre 1000. Luego vamos a hallar el área perfil en todas los esfuerzos. Entonces simplemente la fórmula es igual a la fuerza pues, sobre el área. Entonces para todos aplica la misma fórmula, en este caso pues para todos los nodos aplica la misma fórmula. En este caso, por ejemplo, los esfuerzos de los nodos AB y sus nodos gemelos FG es igual, entonces que el esfuerzo es igual a que es menos 43.18, lo vemos allá, sobre el área que fue la que acabamos de hallar, que es igual a 0,002240, esto es igual a menos 19.276,78571. Entonces estos esfuerzos los dividimos entre 1000 para que nos quede en megapascales, ¿cierto? Así es lo mismo con todos los nodos. Acá está el nodo A, L y HG. Por ejemplo acá entonces los nodos LB y HF, los esfuerzos es igual a 0. Acá seguimos, nodos LK y HI, BC y FE. Los esfuerzos en BK y FI están dando negativos. Esfuerzos de los nodos KJ y JI, la misma fórmula. Acá es igual KC y sus nodos gemelos, OCD y DE. Igual acá estamos pues igual también con los esfuerzos de CJ y EJ. Acá para los nodos DJ. Y acá está la tabla resumen. Entonces la tabla resumen nos dice que los nodos gemelos AB y FG nos dan negativo y son compresión, ¿cierto? Y su esfuerzo, el área perfil, pues acá está el área perfil 0,002240 y que el esfuerzo admisible nos da en megapascales, por eso acá dividimos entre 1000 para que nos den en megapascales. Entonces por eso nos da 19 puntos. El EB y el HF nos da 0, ese es el elemento de amarre, por eso nos da 0 pues. Y así sucesivamente pues con todos. Acá está el resumen de todo. Acá vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como con lunas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de factores de seguridad en una tabla de resumen. Entonces acá está pues lo vamos a tomar con una estructura A0 de A36. Entonces para calcular los factores de seguridad, entonces el esfuerzo en Y es el esfuerzo en Y sobre el esfuerzo admisible. Entonces en los nodos entonces tenemos que el factor de seguridad en los nodos AL y su gemelo HG, la esfuerzo en Y es 17.47321429 sobre el esfuerzo admisible, que está acá atrás en la tabla, son 250 megapascales.
y así sucesivamente con todos los nodos. El esfuerzo de seguridad con todos los nodos. Acá está pues la tabla resumen con los nodos gemelos, con la fuerza en kilonewtons, la tensión pues si es tensión o comprensión de acuerdo al resultado, el área perfil que ya lo hemos hallado, el esfuerzo admisible y el esfuerzo en Y el factor de seguridad de cada uno. Se nos da 0 porque es el elemento de amarre. Acá vamos a calcular, para calcular la carga crítica utilizamos la siguiente fórmula y el modo de elasticidad que es de 200. Para poder realizar el cálculo dejamos en gigapascales, por lo cual quedaría en 200.000 millones. Entonces la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el esfuerzo por I sobre la longitud al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos la fórmula, simplemente reemplazamos y ahí nos da que la carga crítica es de 328,254,050 kilonewtons. Este resultado aplica para los siguientes nodos AB, FG, BC, FE, BK, FI, CB y DE. Para los nodos CJ y EJ los calculamos de la siguiente manera. Acá arriba pues la fórmula es la misma, solo que la longitud, como estos nodos son diferentes, entonces la longitud cambia y la carga crítica para estos nodos es de 213,590815 kilonewtons. Acá está la tabla resumen con los nodos, cuál es compresión, todos en este caso son todos compresión, el modo de elasticidad, la longitud, el mínimo de inercia, ese es el mínimo de inercia, y la carga crítica, que este fue el valor que acabamos de hallar. Luego, para calcular los factores de seguridad utilizamos la siguiente fórmula. Los factores de seguridad es la carga crítica sobre la carga admisible. Entonces para el nodo A, B y FG, en este caso es igual entonces a factor de seguridad 328,254050 sobre 4318. Eso es el resultado y así aplica para los demás nodos. La misma fórmula para los demás nodos. Está la tabla resumen, nos dice pues que todos están a compresión y el factor de seguridad de cada uno, la carga crítica, y acá está el factor de seguridad de cada uno. Como ninguno dio inferior a 3, entonces no tenemos que recalcular ningún otro. Así damos pues por terminado la presentación del curso de estática y resistencia. Muchas gracias.